Información inmediata. La empresa pública Petroecuador anunció que registra una baja de producción petrolera de unos 37,000 barriles diarios provenientes principalmente de los bloques del ITT 43, 16 y 67 ubicados en la provincia de Orellana. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con el ingeniero Reinaldo Armijos, experto petrolero y ex gerente de la estatal, para hablar sobre la baja de producción petrolera. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? Vamos a hablar sobre este tema, Reinaldo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos oyen. Pues les deseo una excelente noche. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Ha sido, de acuerdo a la información que se tiene, esta baja en la producción petrolera proveniente de los bloques ITT 43, 16 y 67 de la provincia de Orellana. No obstante, también se habla de los problemas generados lamentablemente por la erosión regresiva, algo sobre lo cual no ha habido una solución definitiva, a pesar de que ha habido propuestas, incluso intentos de inversión desde el 2022 a esta parte para efectuar, por ejemplo, variantes en el oleoducto. Nada de esto ha coincidido y nuevamente estamos con una baja en la producción. Perfecto, Fausto, muchas gracias. Bueno, como yo veo desde la parte técnica, realmente es un tema muy preocupante debido a la baja de ingresos que tenemos. Posteriormente les voy a pedir me ayuden para poder compartir la pantalla. Saqué alguna data que es importante, por ejemplo, el tema del costo de producción por barril, cuánto estamos produciendo por pozo en barriles diariamente. Y ahora una de las cosas más complejas como tal para el país, no solo para Petroecuador, es para el país, es que estamos ya ubicados en 326,000 barriles de producción diaria, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la incidencia financiera que tiene eso cada día, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a perder muchísimo de exportaciones que pueden llegar por encima de los 4, 5 millones de dólares diariamente, un promedio del precio del petróleo de $67 en promedio. Entonces, este tipo de cosas se deben tomar acciones inmediatas, rápidas, y el tema importante es cómo se va a compensar inclusive. Ahorita es un tema puntual de lo cual no se hizo, por ejemplo, o no se revisaron los planes de acción para poder mitigar todo lo que es la variante definitiva que se debía haber hecho, tomando en cuenta que estamos hablando de que la zona afectada está por la zona de Lumbaqui, en la cual las dos tuberías, tanto el OCP como el SOTE, están muy paralelas. Entonces esto se generó ya un estudio, se dejó generado un estudio el año anterior y se debía ya tomar acciones, de lo cual ya había un proceso. Entonces eso me llama la atención qué pasó. Este tema nosotros teníamos muy claro, en ese momento sabíamos los riesgos que se podía generar debido al tema de erosión. ¿Y cuáles son las otras zonas de riesgo? Tomemos en cuenta que ya nos pasó en febrero del anterior año con el río Márquera. Entonces, ya tomando en cuenta eso, realmente no tiene ninguna lógica que no se hayan tomado acciones. Para eso son los técnicos, para eso se hace ingeniería, para eso se hacen previsiones y proyecciones. Y el problema es que estamos cayendo, el problema se podía evitar. El problema es que estamos cayendo también en llegar a tope, es decir, ya cuando no hay prácticamente nada que hacer. Me refiero a esto porque ayer se informaba de planes de contingencia frente a estos problemas generados por la erosión regresiva del río Coca. Y estos planes de contingencia tienen que ver, por ejemplo, con la aparición de una parte del SOTE que estaba enterrada y que ya es visible, del OCP, perdón, que ya es visible, y esto tienen que tomar acciones. Paran la producción en los pozos, se entiende que se va a almacenar parte del crudo para poder exportar, pero esta para en la producción ya genera efectos, y esto se pudo evitar. Totalmente, Fausto. Existen muchos informes sobre zonas de riesgo específicas que tiene tanto la parte del OCP como la parte del SOTE. OCP en teoría terminó su contrato el 24 de enero del presente año, se lo extendió, pero eso también requería que Petroecuador conjuntamente y todas las autoridades en sí en ese momento que estaban tomando decisiones debían tomar acciones para mitigar eso. Ya nos pasó el anterior año, o sea, todo en el tema de ingeniería, todo es prevenible si es que se hacen y se toman las correcciones debidas. No sé qué pasó con el proceso de la variante definitiva, no tengo idea, sé que se dio de baja, se lo volvió a sacar alguna cosa, pero el tema es que el Ecuador es el que paga los platos rotos sobre eso. Entonces nosotros como técnicos o cualquier persona que esté al frente de la gerencia de Petroecuador debe tomar las acciones, debe ver todos los puntos que son más álgidos o las partes que son muy sensibles como tal para la producción de la empresa. Es el problema. En la parte de lo que es almacenaje de crudo,
El almacenaje de Petroecuador y de Ecuador es sumamente escueto en cantidad. Estamos hablando que no podemos almacenar más allá de 15 días de crudo. Y tomando en cuenta que este es en la zona oriental, nosotros solo tenemos cierta tanquería que puede cubrir eso. El resto tienes que apagar los pozos. No tienes otra opción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Llegan a un tope, los pozos tienen que ser apagados y parar el bombeo de las tuberías secundarias hacia los tanques. Y es precisamente lo que se ha hecho, al menos eso se informaba ayer. Sí, el problema, Fausto, es que no es el tema, este no es un evento, si bien es cierto es un evento natural que afectó y que es algo que no teníamos previsión en general, pero los ingenieros saben específicamente cuál es la estabilidad de los taludes, cuál es la estabilidad topográfica que tiene la zona, y esto no es nuevo, o sea, esto ya tenemos inclusive décadas que nosotros sabíamos que debemos llevar y debemos trazar otra vía para que todas las tuberías, tanto el SOTE como el OCP, puedan pasar de manera constante, estable y que no pongan en riesgo el tema de la producción. Todos los días que perdemos producción significan millones de pérdida para el país. Queremos ahorrar en otras cosas, queremos sacar subsidios, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa con estas cosas que se debían haber hecho? Este año debía haber entrado ya el trabajo de la variante definitiva y son tramos que se hacen, los tramos más sensibles. Era totalmente ya previsible que podía pasar esto y segundo, las acciones no se tomaron debidamente. Ahora pues ya simplemente tomar el riesgo, indicar a las empresas que se les iba a exportar el crudo que no se los va a poder exportar, fuerza mayor, pero la pérdida para el país es algo que no es aceptable desde una parte técnica. Ahora bien, en el caso de la producción como tal, por fuera de los desastres naturales que lamentablemente nos están pasando factura, pero revisaba el reporte de Petroecuador del 2023, si mal no recuerdo, me corrige si es que no es así, pero el promedio de producción del año 2023 estaba por sobre los 395,000 barriles diarios, ¿es así? Correcto, Fausto. Efectivamente, bueno, si es que me permiten, me encantaría poder mostrarles un cuadrito que tenemos del cuál ha sido la evolución. No sé si tenemos la posibilidad de compartir el cuadro. No hay, estamos con algún problema ahí, ya, pero justo lo tenía. Entonces, bueno, es importante ver ciertos temas que los cuales se dejaron. Por ejemplo, Petroecuador sabía o nosotros tenemos en cuenta que se debía tomar planes de contingencia para poder mitigar la pérdida y todo lo que es la discriminación natural que tendría el ITT. Eso ya es algo que por consulta se definió que se va a dejar de producir. Ahora bien, son 58,000 barriles que se empezaron a declinar. Actualmente el ITT estamos hablando que tiene 32,000, de 32 a 36,000 barriles de producción. ¿Qué significaba eso? Que Petroecuador actualmente tiene, por ejemplo, 7 taladros que están en el tema exploratorio. ¿Cuál era el plan o cuál debía haber sido el plan que se debía haber aplicado desde el mes de enero y febrero? Era llevar al menos entre 17 a 18 torres de perforación. Ahora solo tiene 5 Petroecuador y tienen 2 con parte de consorcios. Entonces, ¿cómo queremos nosotros mantener o tratar de compensar una producción petrolera si es que todo lo que es el presupuesto que se debía haber empezado a ejecutar desde enero? Porque los taladros que estaban en el ITT se los empezaron a trasladar, tanto los taladros de workover como los taladros de lo que es el tema exploratorio o perforación como tal. Entonces, ahora Petroecuador tiene alrededor de 1,840 pozos. No hemos crecido más en esa cantidad de pozos, pero se debía haber hecho. O sea, ahorita estamos por debajo de 11, 12 torres de perforación que debían ya haber entrado, o al menos los procesos debían estar ya continuando debidamente. Y lo que se dejó firmando en noviembre no se ha avanzado absolutamente nada más. Eso se dejó firmando con Sinopec, que era un proceso que llegaba hasta el mes de abril para continuar perforando, pero ahora sabemos que los cambios de administración o algo son cosas que le hacen quedar muy mal al gobierno. El gobierno sé que confía en los técnicos y todo, pero estos técnicos no han hecho o no se han ejecutado las cosas debidamente para poder solventar la baja de producción por el tema del ITT. Y segundo, en otros campos que debía haberse continuado el tema de workover, que es básicamente para poder mejorar la producción que ya se tiene de los pozos que tienen declinación, pues sencillamente igual se han dejado. Eso debía estar igual en unos 14 taladros de workover, de plataformas de workover, para que puedan de alguna manera generar un aumento de producción y poder ir compensando esta baja. Pero conozco, inclusive eso es algo de conocimiento público, está en las cifras institucionales, que no tenemos ningún campo, ningún pozo que esté con un aumento que sea evidente o que sea generado por nuevas actividades que debían haber hecho la parte técnica. Ahora, Reinaldo, vamos a poner uno de los gráficos que habíamos tenido previamente, a ver si es que sobre esa base podemos algo explicar. Ahí tenemos de enero 2023 a junio del 2024 los barriles al día. Tenemos una línea que podríamos de alguna forma explicarla, no sé si la puede ver.
Totalmente, sí. Muchas gracias, Fausto. Efectivamente, en este cuadro nos indica, por ejemplo, cuál fue el punto máximo, de hecho, que tuvo Producción Petroecuador, que fue para alrededor de más o menos el 4 o el 7 de enero, de hecho, se llegó hasta 404,000 barriles. Estos barriles son solo barriles de crudo, no son los barriles equivalentes que se llaman debido al gas asociado. Entonces, se llegó a eso. Si podemos ver la tendencia a partir del mes de septiembre en adelante, Petroecuador estaba ya generando ciertas gestiones, por ejemplo, como les decía, el tema del aumento de los taladros, todo lo que son las gestiones para evitar el robo de cables, el manejo con las comunidades. Miren lo que pasó en diciembre, por un mal manejo de comunidades, cayó la producción en diciembre cuando tenía una tendencia muy buena. Ahora bien, vemos un corte estructural a partir de mediados de enero. Entonces empieza ya a declinar y esta tendencia, estadísticamente hablando, no la puedes revertir de la noche a la mañana. Esto viene ya, por ejemplo, teníamos una muy buena tendencia que vino octubre, noviembre, diciembre. Esa tendencia debía haberse promulgado para mantener. Petroecuador tiene alrededor de $1,300 millones en presupuesto específicamente para lo que es de exploración y producción, de los cuales $1,000 millones se va al pago de los consorcios, al pago de las tarifas como tal por producción, y los otros 300 millones deben ser estipulados para nuevos procesos de exploración y producción. Entonces, esto es lo que no se ha hecho y ese es el efecto. Y de aquí la producción va a continuar en decremento, o sea, no hay otra forma. Tomemos en cuenta que vamos a perder igual los 32,000 barriles que tenemos ahora del ITT hasta el 24 de agosto que se va a pagar y no hay ningún otro proceso que esté entrando. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en teoría se tenía gente muy profesional ahí o que son expertos en la parte de exploración, pero ¿cuál es el resultado? Realmente es que la producción va a continuar decayendo, no hay forma de revertirla de un día para el otro porque son procesos, inclusive un proceso puede demorar entre 3 a 6 meses. Lo que ocurre, Reinaldo, es que me preocupa es que una de las principales, o quizá la principal respuesta que han dado sobre la baja de la producción es un problema de la erosión regresiva y tenemos ahí que parar las operaciones porque nos sigue ganando la naturaleza. Y hay un tema más de fondo que tiene que ver con decisiones desde la empresa, decisiones desde el gobierno inclusive. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que las autoridades en algún momento, el presidente en algún momento trata de gestionar la mejor forma de poner a alguien que sea técnico en esto, pero la gerencia de Petroecuador depende muchísimo de un tema de ejecución. Sí, esto es algo que tiene que uno estar atrás de todos los procesos, tienes que estar empujando todos los procesos y segundo, empezar con un plan. Como yo siempre he dicho, me ha llamado mucho la atención que cuando uno entra de gerente no le piden un plan específicamente con el cual va a ser calificado. Entonces no hay una calificación en sí de la gerencia, porque si un gerente general pone a un gerente de exploración y producción, ese gerente general es estrictamente el responsable de las cosas o de las pérdidas que se están generando. Por ejemplo, el tema de variantes, un problema. El tema, por ejemplo, de gas asociado. Miren, el tema del gas amistad, eso venimos hablando el año anterior. No hemos hecho absolutamente nada. Son 80 millones de pies cúbicos que se están perdiendo diariamente por efectos de no continuar ese proceso. Las empresas externamente, como cada rato damos de baja procesos, cada momento estamos cambiando los términos de referencia una vez que se lanza el proceso, las empresas pues sencillamente nos ven como una empresa que no está cumpliendo o que no puede ser seria para formalizar inversión a largo plazo. Entonces, esas son cosas que solo se pueden formalizar al momento de que existe una seriedad, existe un plan y ese plan tenga continuidad. Pueden cambiar los gerentes, obviamente. Lo que es perpetuo, digamos, en este punto es la empresa. Pero esos planes no se deberían cambiar. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que las autoridades deberían promulgar, a que se mantenga esos planes, esas proyecciones y que se dé seguimiento específico a los procesos que debían haberse seguido para mantener la producción. Que Petroecuador, los sectores estratégicos dejen de ser un botín político. Eso creo que es una de las principales recomendaciones. Reinaldo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estimado Fausto, muchas gracias y esperemos por el bien del país que vayan mejorando las cosas. Así que muchas gracias y una excelente noche. Gracias a las personas que nos vieron. Gracias nuevamente por su tiempo. Ha sido Reinaldo Armijos, experto petrolero y exgerente de Petroecuador, hablando sobre la baja en la producción petrolera. ¿A qué se debe? Algunos de los factores, principalmente decisiones respecto de inversión. También, evidentemente, la situación de la erosión regresiva que comienza a complicar las cosas, a pesar de que, como habíamos también informado en otros años, desde el 2022 hay planes para ejecutar variantes del oleoducto de crudos pesados, del sistema de oleoducto transecuatoriano y del poliducto. No obstante, esto no se ha ejecutado y hubo que parar las operaciones en este sector. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.